Lo que estás a punto de escuchar no debería existir, porque esta predicción fue hecha hace más de 70 años por una mujer ciega, en un pueblo remoto de Bulgaria, que nunca pisó México, que nunca habló español, que nunca conoció a nadie de este continente. Y sin embargo, lo describió todo: el país, el momento, la figura, el cambio, y lo más perturbador es la fecha que mencionó. Hay algo en esa fecha que cuando lo escuches vas a querer pausar el video y pensar, porque no es una fecha cualquiera, es una fecha que ya pasó, o que está pasando ahora mismo. Y dependiendo de lo que creas sobre el tiempo, sobre la historia, sobre si el destino existe o no, esa distinción va a cambiar completamente lo que sientas al terminar este video. Pero antes de que te diga qué fecha es esa, antes de que te cuente qué dijo exactamente esta mujer ciega desde las montañas de Bulgaria sobre un país al otro lado del mundo, necesito que entiendas algo que casi nadie sabe. Algo que los investigadores que han dedicado décadas a estudiar las visiones de Baba Vanga encontraron escondido entre sus palabras. Una descripción, casi olvidada, registrada por sus discípulos en los años 70 en cuadernos que nunca fueron publicados de manera oficial. Cuadernos que circularon en copias mecanografiadas entre académicos de Europa del Este. Cuadernos que algunos gobiernos intentaron suprimir. Una descripción tan específica, tan detallada, tan imposible de ignorar, que cuando la leas vas a sentir ese escalofrío que sientes cuando algo que no debería encajar, encaja perfectamente. Porque describe a alguien que ya existe, alguien que ya está aquí, en México, ahora mismo. ¿Quién es esa mujer? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. Y te garantizo que cuando llegues al final de este video, la manera en que ves a México, su historia, su presente y su futuro no va a ser la misma. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Este tipo de información no aparece en los algoritmos normales. No está en las noticias del día. No te la van a mostrar en tendencias. No la vas a encontrar en los canales que sigues normalmente. Si algo en tu interior sintió curiosidad cuando leíste el título de este video, si algo te dijo que esto valía la pena, suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones, porque este canal es uno de los pocos lugares donde se habla de estas conexiones sin filtros, ya sin agenda, sin miedo. Y lo que viene en este video es solo el comienzo de algo mucho más grande que llevamos meses investigando. No querrás perderte lo que viene después. Ahora sí, comencemos desde el principio. Vangelia Pandeva Dimitrova. Ese era su nombre real. El mundo la conoció como Baba Vanga. Nació el 31 de enero de 1911 en lo que hoy es Macedonia del Norte, en un pequeño pueblo llamado Strumica. Su vida comenzó como la de cualquier niña pobre de los Balcanes a principios del siglo XX. Una familia humilde, un paisaje duro, un futuro que parecía ya escrito de antemano por la pobreza y la geografía. Pero cuando tenía 12 años, algo ocurrió. Algo que no tiene explicación racional. Un día de verano, un tornado extraordinariamente violento arrasó la región. Los vecinos que sobrevivieron describieron el fenómeno como algo sobrenatural, un viento que venía de la nada, que rugía como un animal. Vangelia fue arrastrada por ese tornado. La encontraron días después, enterrada bajo tierra y arena, con los ojos llenos de polvo, con los párpados sellados por la fuerza del impacto. Los médicos que la atendieron dijeron que no había nada que hacer, que la niña había perdido la vista para siempre. Y tenían razón. Baba Vanga nunca volvió a ver el mundo con sus ojos físicos. Pero algo más ocurrió en ese momento, algo que la ciencia no ha podido explicar en más de un siglo. Algo que los neurólogos, los físicos cuánticos y los investigadores de lo paranormal han intentado categorizar sin éxito. Baba Vanga comenzó a ver cosas, no con los ojos, con algo diferente,
con algo que está más allá de lo que los seres humanos comunes podemos comprender o describir con el lenguaje que tenemos. Sus primeras visiones llegaron como fragmentos, como sueños que ocurrían mientras estaba despierta. Veía personas que no conocía, lugares que nunca había visitado, eventos que todavía no habían ocurrido. Al principio, su familia pensó que era consecuencia del trauma, que la mente de la niña estaba procesando el terror de lo que había vivido de una manera extraña. Pero las visiones no pararon y empezaron a cumplirse. Primero, pequeñas cosas, detalles cotidianos, el lugar donde estaba escondido un objeto perdido, el nombre de un enfermo que iba a morir, el resultado de una cosecha. Luego, cosas más grandes. Presidentes le consultaron en secreto. Y líderes soviéticos enviaron delegaciones especiales a su pequeña casa en las montañas de Rupite. El KGB la monitoreó durante décadas. Agentes encubiertos se mezclaban entre los cientos de personas que hacían fila para verla cada semana. El gobierno búlgaro llegó a clasificar parte de sus visiones como documentos de Estado, información sensible que no podía circular libremente. ¿Por qué? Porque acertó, una y otra vez, predijo la muerte de Stalin con años de anticipación, en una época en que nadie en los Balcanes podía atreverse a sugerir públicamente que el líder soviético era mortal. Predijo el hundimiento del submarino ruso Kursk, aunque lo describió con las imágenes de sus visiones, no con vocabulario técnico. No dijo: un pájaro de acero se hundirá en el agua y los que estén dentro no podrán salir. El Kursk se hundió en agosto del año 2000. 118 tripulantes murieron atrapados en su interior. En 1989, 11 años antes del 11 de septiembre de 2001, Baba Vanga dijo textualmente: «Horror, horror, los hermanos americanos caerán atacados por pájaros de acero. Los lobos aullarán en el desierto». 2 aviones, torres gemelas, la guerra en el desierto de Afganistán, todo encajó, con una precisión que desafía cualquier explicación basada en el azar. Y cuando Baba Vanga hablaba, sus discípulos aprendieron a escuchar con una atención casi religiosa, a registrar cada palabra, cada pausa, cada imagen que describía, especialmente cuando hablaba de América Latina. Porque Baba Vanga habló de América Latina más de lo que la mayoría de la gente sabe. Y lo que dijo sobre este continente, sobre este país específico, es lo que nos trajo aquí hoy. En los años 70, una serie de visiones de Baba Vanga fueron registradas por sus discípulos más cercanos, pero nunca publicadas de manera oficial. Circularon en esas copias mecanografiadas entre investigadores de lo paranormal en Europa del Este. Pasaron de mano en mano durante años. Algunos fragmentos llegaron a académicos en Occidente en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, cuando muchos archivos que habían permanecido cerrados comenzaron a abrirse. Una de esas visiones hablaba de lo que Baba Vanga llamó el continente que despertará tarde, no el norte anglosajón, no Europa, no Asia, el continente mestizo. El que lleva en las venas sangre de civilizaciones antiguas que el mundo moderno todavía no comprende completamente. América Latina. Y dentro de ese continente, Baba Vanga describió algo que sus discípulos tardaron en entender completamente porque no tenían el contexto geográfico ni cultural para interpretarlo en ese momento. Describió un país con características muy específicas. Un país rodeado por 2 océanos, con montañas que cortan el territorio de norte a sur, con una capital que alguna vez fue un lago y que ahora se hunde lentamente bajo el peso del tiempo y la civilización que la construyó encima. Un país que lleva en su nombre la promesa de algo que todavía no ha terminado de cumplirse: México. Y sobre ese país, Baba Vanga dijo esto, y lo voy a leer textualmente según la traducción que existe de esos documentos. Vendrá una mujer del pueblo, no de los palacios, no de las familias que controlan el dinero desde hace generaciones, nacida entre el dolor y la tierra, criada en la resistencia.
Sus palabras moverán montañas que los hombres no pudieron mover con sus ejércitos ni con su dinero. El país que sangra encontrará en ella una voz que no pide permiso. Y esa voz cambiará el rumbo de muchos, de más de los que ella misma imagina. El país que sangra. Detente un momento en esa frase. El país que sangra. México. Un país que en las últimas décadas ha visto niveles de violencia, corrupción, migración forzada y crisis social que lo han puesto en los ojos del mundo entero por las razones más dolorosas. Y un país donde las madres buscan a sus hijos desaparecidos con las manos, literalmente, cavando la tierra con las manos. Un país donde el periodismo se ejerce bajo amenaza de muerte. Un país con una de las economías informales más grandes del planeta. Con una desigualdad que atraviesa generaciones. El país que sangra. Pero esto era solo el comienzo, porque la descripción de Baba Vanga no terminaba ahí. Había más, mucho más, y aquí es donde todo empieza a cambiar. Comenta despierto ahora mismo si has llegado hasta aquí. Solo esa palabra en los comentarios. Quiero saber cuántas personas están recibiendo esta información hoy. ¿Cuántas personas sintieron algo cuando escucharon la descripción del país que sangra? Dale like a este video si algo en tu interior ya sabe que esto no es coincidencia. Y sigamos. Porque los investigadores que estudiaron estas visiones en los años 90 encontraron algo que los dejó sin palabras. Algo que no esperaban encontrar. Baba Vanga no solo describió a esta mujer en términos generales, la describió con una especificidad que resulta perturbadora. De piel oscura como la tierra húmeda después de la lluvia, ojos que miran sin miedo, que sostienen la mirada de quien la intenta intimidar sin bajarlos jamás. Voz que no pide permiso para existir, que habla como si ya supiera que tiene razón antes de que alguien se lo confirme. Y luego añadió algo que nadie esperaba. Algo que cambió completamente la manera en que los investigadores interpretaban toda esta visión. Dijo que esta mujer surgiría cuando el mundo estuviera mirando hacia arriba, idos buscando señales en el cielo. Cuando el mundo estuviera mirando hacia arriba. ¿Cuándo fue la última vez que el mundo entero, literalmente, miró hacia el cielo al mismo tiempo buscando una señal? El eclipse solar total del 8 de abril de 2024, visible desde México, cruzando el país de norte a sur con una precisión casi quirúrgica. Miles de personas en las calles de Ciudad de México, Torreón, Mazatlán, Durango. Millones mirando al cielo al mismo tiempo. Científicos, espirituales, creyentes y escépticos, todos con la vista hacia arriba, todos detenidos por el mismo fenómeno. El mundo mirando hacia arriba. En México, el mismo año en que algo sin precedente ocurrió en la historia política del país, algo que los analistas tardaron en procesar porque nunca lo habían visto antes, y de algo que los medios internacionales cubrieron con una mezcla de asombro y confusión porque no tenían los marcos conceptuales para entenderlo. Pero que Baba Vanga, desde las montañas de Bulgaria, en los años 70, ya había insinuado. Ya había esbozado con sus palabras imprecisas pero certeras. Y aquí es donde tengo que pausar y decirte algo importante. Porque lo que acabo de mencionar sobre el eclipse y los eventos políticos de 2024 es solo la primera capa de conexión. Hay una segunda capa y una tercera. Y la tercera es la que más me costó creer cuando la encontré. Porque la visión de Baba Vanga no hablaba solo de política, no hablaba solo de elecciones y de figuras que suben al poder. Hablaba de algo mucho más antiguo, de una energía que existe en la historia humana y que se activa en ciertos momentos de los ciclos. Y ciclos que no medimos con los calendarios que usamos normalmente, ciclos que se miden de otra manera. Y esos ciclos, esa manera de medir el tiempo, los conocían también los mayas, hace más de 1000 años. Los códices mayas, estudiados durante décadas por investigadores de México, Guatemala,
España y universidades de todo el mundo contienen referencias a lo que los mayas llamaban el regreso de la serpiente emplumada femenina. No Quetzalcóatl en su forma masculina, que es la que la mayoría conoce. Su contraparte, su espejo femenino. La energía del cambio profundo que los mayas asociaban con los grandes puntos de inflexión de la historia. Los mayas dividían la historia humana en ciclos. Cada ciclo terminaba con una transformación radical de la estructura social, con el colapso de lo viejo y la emergencia de algo nuevo. Y al inicio de cada nuevo ciclo, según lo que está registrado en esos códices, surgía una figura que actuaba como puente, como umbral entre lo que terminaba y lo que comenzaba. No necesariamente un guerrero, no necesariamente alguien que llegaba con violencia, sino alguien que llegaba con una claridad que otros no podían ignorar. Siempre en momentos de crisis máxima, siempre desde el pueblo, nunca desde la élite. Siempre con una voz que otros no podían silenciar por completo, aunque lo intentaran. ¿Cuándo termina el ciclo actual según el calendario maya corregido por investigadores modernos, considerando los errores acumulados en la conversión al calendario gregoriano que los académicos han identificado en las últimas décadas? Entre 2024 y 2026. Ahora mismo. Justo ahora. Baba Vanga lo vio desde Europa del Este. Los mayas lo codificaron hace siglos en piedra y en papel amate. Y las dos visiones, separadas por miles de kilómetros, por culturas completamente distintas, por sistemas de conocimiento que nunca se tocaron, señalan el mismo lugar, el mismo momento en el tiempo, la misma figura. Necesito que te detengas aquí un momento, porque lo que voy a decirte ahora es el corazón de toda esta investigación. Es la revelación que los investigadores tardaron años en articular. Años de comparar fuentes, de traducir documentos, de rastrear conexiones que nadie había intentado rastrear antes. Y cuando la escuches, quiero que pienses en lo que has visto en México en los últimos años. No con los ojos del análisis político convencional, no con los ojos del periodismo que categoriza todo en izquierda y derecha, en buenos y malos, en ganadores y perdedores. Con los ojos de alguien que entiende que la historia tiene patrones, que los ciclos son reales, que ciertas personas llegan a ciertos momentos no por accidente ni por estrategia solamente, sino porque algo más grande las necesita ahí. Baba Vanga dijo algo en una de sus últimas sesiones antes de morir en agosto de 1996, una frase que quedó registrada en los cuadernos de sus discípulos más cercanos, una frase que circuló entre académicos búlgaros durante años antes de llegar a Occidente. Dijo: el cambio más grande del siglo que viene no vendrá de los hombres de poder, no vendrá de los que controlan los ejércitos ni de los que controlan el dinero. Vendrá de una mujer que llevan intentando silenciar toda su vida, que fue ignorada cuando hablaba, que fue minimizada cuando actuaba, que fue atacada cuando crecía. Y cuando finalmente hablen desde el lugar donde nadie esperaba encontrarlas, ya será demasiado tarde para callarlas. Una mujer que llevan intentando silenciar toda su vida. Una mujer a quien ignoraron cuando hablaba, que fue minimizada cuando actuaba, que fue atacada cuando crecía. ¿Te suena familiar? Porque en México, en los últimos años, emergió una figura que cumple con cada uno de esos criterios con una precisión que desafía la casualidad. Una figura que creció lejos de los centros del poder tradicional, que fue ignorada por los medios mainstream durante años, que fue minimizada por sus propios contemporáneos, incluso por personas que supuestamente compartían sus mismos valores, que fue atacada sistemáticamente, con recursos enormes, por quienes veían en su ascenso una amenaza a estructuras que llevaban décadas sin ser tocadas, y que, de repente, en un momento que pocos anticiparon con claridad, estaba en el lugar más importante del país, en el lugar que ningún modelo de análisis político convencional predijo con anticipación suficiente. Pero lo más impactante no es que llegara ahí. Lo más impactante es lo que Baba Vanga describió que haría una vez que estuviera ahí.
Y eso es lo que vamos a explorar ahora en la parte más perturbadora de todo este video. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Activa la campana, porque la segunda parte de esta investigación está en producción y será publicada muy pronto. Y lo que viene en esa segunda parte es aún más impactante que todo lo que has escuchado hasta ahora. Ahora quiero hablar contigo directamente, no como canal de YouTube, no como narrador de un video viral, como alguien que lleva meses investigando estas conexiones y que tiene que ser honesto sobre lo que eso significa. Si estás viendo este video, no llegaste aquí por accidente. El algoritmo de YouTube no es aleatorio, funciona a partir de patrones de comportamiento. Sabe qué tipo de contenido resuena contigo. Sabe qué preguntas llevas tiempo haciéndote aunque nunca las hayas escrito en ninguna búsqueda. Y te trajo aquí, a este video, en este momento. Hay personas que ven el título de un video como este y lo descartan de inmediato. No porque el tema no les interese, sino porque tienen miedo de que les interese. Porque si esto es real, si las profecías tienen alguna base en algo que no comprendemos completamente, y si los ciclos existen y estamos dentro de uno de los más importantes de la historia reciente, entonces el mundo que conocemos es mucho más complejo de lo que nos enseñaron. Y eso da miedo. El miedo a que la realidad sea más grande que nuestros modelos para entenderla es uno de los miedos más profundos que existen. Pero tú no apagaste el video, tú seguiste aquí, llegaste hasta este punto. Eso dice algo sobre ti. Hay algo en tu interior que ya sabe que el mundo no funciona exactamente como te explicaron en la escuela o en la universidad, que hay patrones que van más allá de la economía y la política, que hay ciclos que se repiten en la historia con una regularidad inquietante, que ciertas personas aparecen en ciertos momentos no por casualidad, sino por algo que todavía no tenemos el vocabulario preciso para describir. Y hay una razón por la que tú, específicamente tú, estás recibiendo esta información hoy, en este momento específico, en este punto de la historia. Piénsalo. Porque lo que viene no es solo información sobre México, o sobre Baba Vanga, o sobre profecías antiguas. Es un mapa. Un mapa para entender el momento en que estamos viviendo. Y tú acabas de entrar al mapa. Volvamos a la visión, porque Baba Vanga no solo describió a la mujer, describió lo que ocurriría a su alrededor, describió el contexto en que esta figura emergería, las condiciones previas, las señales que indicarían que el momento estaba llegando. Y cuando escuches estas señales y las pongas junto a lo que ha ocurrido en México en los últimos 3 o 4 años, algo dentro de ti va a hacer un clic. Un clic que no vas a poder ignorar. Primera señal. Baba Vanga dijo que antes de que esta figura tomara su lugar central, el cielo daría una señal, un fenómeno visible para todos, inconfundible, que detendría al mundo por un momento y haría que los humanos recordaran que hay cosas más grandes que ellos mismos. El eclipse total del 8 de abril de 2024. El primero en cruzar México completo en décadas, visible desde Mazatlán hasta Torreón, desde Durango hasta Coahuila. El mundo se detuvo. Literalmente, por 4 minutos, escuelas cerraron, oficinas pararon, las calles se llenaron de personas con la vista al cielo. Y en México ese eclipse fue especialmente significativo porque cruzó exactamente por regiones que tienen una carga simbólica enorme en la historia del país. Una señal en el cielo. Inconfundible. Segunda señal. Y Baba Vanga habló de aguas que suben y tierras que tiemblan, como parte del contexto inmediato en que esta figura emergería. No como consecuencia de su llegada, como contexto previo, como parte del paisaje en que ocurriría el cambio. México. Un país que en 2023 y 2024 registró inundaciones históricas en el norte que destruyeron comunidades enteras, sequías extremas en el centro que llevaron el lago de Chapala a niveles alarmantes, actividad sísmica constante en el sur que mantiene en alerta permanente a poblaciones enteras, aguas que suben, tierras que tiemblan.
Tercera señal, y aquí viene la parte que más tiempo me tomó investigar y verificar. Baba Vanga dijo que los hombres que controlan el dinero la temerán. No le temerán porque sea violenta o destructiva. Le temerán porque es honesta. Y la honestidad en manos de alguien que tiene poder es lo más peligroso que existe para quienes han construido su poder sobre mentiras. Intentarán detenerla con palabras, con papel, con leyes escritas por ellos mismos para protegerse, con acusaciones, con el peso de instituciones que crearon para que nadie pudiera tocarlas. ¿Cuántos intentos de impugnación vimos en México en los últimos años? ¿Cuántas batallas legales? ¿Cuántos recursos jurídicos presentados de urgencia? ¿Cuántos editoriales de medios financiados por intereses específicos atacando a ciertas figuras políticas? ¿Cuántos informes de organismos internacionales citados selectivamente para intentar frenar algo? Palabras, papel, leyes escritas por ellos mismos. Yo no te estoy diciendo quién es esa persona específicamente. Eso lo tienes que concluir tú. Porque si te lo digo yo, es mi interpretación. Pero si tú conectas los puntos con la información que ya tienes, con lo que has visto en los últimos años, es tu descubrimiento. Y eso es infinitamente más poderoso. Porque la información que llega a través del propio razonamiento se queda. La que te imponen desde afuera se olvida. Ahora necesito contarte algo que va más allá de la política. Porque este análisis quedaría incompleto si solo habláramos de elecciones y de reformas constitucionales. Baba Vanga no era analista política. Era algo diferente. Y lo que ella veía no era solo el movimiento de las piezas en el tablero del poder. Veía algo más profundo. Algo que ella llamaba las corrientes. Las corrientes de energía que se mueven por debajo de los eventos visibles. Las fuerzas que determinan qué eventos son posibles en qué momentos. Y si cuando hablaba de esta figura en México, hablaba de alguien que no era simplemente una política hábil o una estratega inteligente. Hablaba de alguien que estaba alineada con una de esas corrientes, con una corriente que llevaba décadas acumulando fuerza, que venía desde mucho antes de que esta persona específica naciera, que venía desde los movimientos sociales de los años 60 y 70 en México, desde las comunidades indígenas que resistieron durante siglos, desde las mujeres que organizaron sin que nadie las grabara ni las fotografiara ni escribiera artículos sobre ellas, desde todas las personas anónimas que sostuvieron algo vivo cuando todo indicaba que debía morir. Esta mujer que Baba Vanga describió no es el origen de esa corriente. Es la punta visible de algo que viene de muy atrás, y eso la hace más poderosa. Y más importante, porque los individuos pasan, las corrientes permanecen, y esto conecta con algo que las tradiciones espirituales mexicanas han sabido siempre. Algo que el mundo académico moderno está empezando a reconocer con cautela. Los pueblos originarios de México, los toltecas, los zapotecas, los mayas, los nahuas, todos tenían maneras distintas de describir el mismo fenómeno. La idea de que ciertas personas no llegan al mundo por accidente, que nacen en momentos específicos porque ese momento las necesita, que llevan una tarea que no eligieron conscientemente, pero que reconocen cuando las circunstancias las colocan frente a ella. Los toltecas lo conocían como el portador del fuego sagrado, no quien crea el fuego, quien lo porta, quien lo lleva de un lugar a otro para que no se apague. Los zapotecas hablaban de la voz del monte, ora que en su cosmología no era solo una metáfora, sino una función real dentro de la comunidad. La persona que sabe hablar de una manera que los demás no pueden ignorar. Los mayas decían con la precisión que los caracterizaba que ciertas personas nacen en ciertos momentos porque el tiempo mismo las necesita ahí. El tiempo las necesita ahí, no el gobierno, no el partido, no la historia escrita por los vencedores. El tiempo mismo. Y si Baba Vanga, desde Bulgaria, estaba viendo lo mismo que los pueblos originarios de México sabían desde hace siglos,
Y si todas estas tradiciones, completamente separadas por geografía, por cultura, por idioma, por sistema de creencias, estaban viendo la misma realidad desde ángulos diferentes, cuando múltiples fuentes independientes, sin ninguna posibilidad de haberse influenciado mutuamente, convergen en el mismo punto. Los investigadores serios, los que no tienen miedo de seguir la evidencia aunque los lleve a lugares incómodos, empiezan a prestar atención. Y ahora la fecha que mencioné al principio del video, la que hace que todo esto sea verdaderamente perturbador. Baba Vanga, en esas sesiones de los años 70, mencionó algo muy específico sobre el tiempo en que esta figura aparecería. No dio un año exacto, no era su estilo. Sus visiones llegaban en imágenes, en metáforas, en símbolos que sus discípulos tenían que interpretar. Pero dijo esto: llegará en el año en que dos fuerzas opuestas intenten destruirse mutuamente, y el mundo elija entre el fuego y el agua. Y cuando el pueblo más antiguo del continente celebre su centuria y el país que sangra abra los ojos al mismo tiempo. Cuando el pueblo más antiguo del continente celebre su centuria, la primera lectura es obvia. México. El bicentenario, el tricentenario, los aniversarios de independencia y de resistencia que el país celebró con intensidad en los años recientes. Pero hay una segunda lectura que los investigadores de las visiones de Baba Vanga encontraron mucho más interesante. En la tradición visionaria de los Balcanes, la palabra que se tradujo como centuria no significa necesariamente 100 años. Significa un ciclo completo. Un ciclo que termina y vuelve a empezar. Y aquí es donde entra algo que te va a hacer pensar. Un ciclo maya completo, el que los mayas usaban para medir no el tiempo astronómico, sino el tiempo histórico, y que el tiempo de los pueblos y las civilizaciones dura 52 años. 52 años hacia atrás, desde 2024 nos lleva a 1972. ¿Qué ocurrió en México en 1972? El inicio del período que los historiadores llaman el desarrollo estabilizador tardío. El momento en que comenzaron a hacerse visibles las contradicciones del modelo económico y político que había gobernado México desde los años 40. El momento en que una generación de jóvenes que había vivido 1968 comenzó a organizarse de maneras nuevas. El momento en que se sembraron las semillas intelectuales, organizativas, comunitarias, que décadas después darían forma al México que estamos viendo hoy. El momento en que comenzó algo que ahora está alcanzando su punto de culminación. Es posible que Baba Vanga estuviera describiendo no solo una persona, sino un proceso de 52 años, un ciclo completo de transformación social que comenzó en las sombras y que ahora, en su culminación, produce la figura visible que todos podemos ver. El ciclo no es la figura es la culminación del ciclo. Y eso cambia completamente la manera en que debemos entender lo que está ocurriendo. Llegamos a la parte que más me costó decidir si incluir en este video, porque implica leer en voz alta la sección más completa de la visión de Baba Vanga sobre México. La sección que los investigadores llaman la segunda fase. No solo describe quién es esta figura, describe lo que hará, y describe las consecuencias de lo que hará. No todas ellas positivas, porque Baba Vanga nunca pintaba el futuro en blanco y negro. Nunca decía que algo sería completamente bueno o completamente malo. Decía que todo cambio verdadero tiene un costo, que toda transformación real duele en algún punto, y que la pregunta no es si el cambio vendrá. La pregunta es si las personas que lo viven están dispuestas a pagar el precio que requiere. Baba Vanga dijo: y voy a leer esta sección con cuidado porque quiero que la escuches completa. Ella no llegará para traer paz, llegará para traer verdad, y la verdad nunca llega sin dolor. Los que tienen mucho temblarán. Los que no tienen nada esperarán con esperanza que a veces se convertirá en impaciencia y luego en frustración. Y entre unos y otros ella caminará sin pedir permiso ni perdón. Cambiará leyes que parecían eternas.
Tocará estructuras que nadie se había atrevido a tocar porque todos asumían que eran demasiado sólidas o demasiado peligrosas. Y lo más extraño de todo, lo que más confundirá a sus enemigos y a sus aliados por igual, será que lo hará con calma, con una calma que asustará más que la furia. Porque la furia se puede contener, se puede ridiculizar, se puede ignorar, pero la calma convencida es imposible de detener. Cambiará leyes que parecían eternas. En México, en los últimos 2 años, hemos sido testigos de reformas constitucionales que ningún analista político consideraba posibles hace una década. Cambios en la estructura del Poder Judicial que llevan décadas siendo discutidos, pero nunca ejecutados. Transformaciones en el sistema de seguridad social que afectan a millones de personas. Y reformas electorales que cambian la manera en que se elige a las personas que toman las decisiones más importantes. Lo hará con calma. ¿Has notado algo en el tono de las figuras políticas emergentes en México en los últimos años? La serenidad con que enfrentan ataques que harían estallar de furia a cualquier otra persona, la manera en que responden a la provocación sin elevar el tono. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo con sus políticas. Te estoy pidiendo que observes el fenómeno, la calma como herramienta política, la calma como signo de algo que va más allá de la estrategia. Bayavavanga vio esa calma hace 50 años y la describió como el rasgo más inquietante de todos. Pero hay algo más en la visión, algo que los investigadores tardaron más en entender porque requería más contexto histórico. Bayavavanga dijo que después de esta figura, después de este momento de transformación, habría un período de lo que ella llamó la prueba. Un período en que todo lo que se construyera sería puesto a prueba, no por los enemigos externos. Los enemigos externos ya habrán perdido gran parte de su poder para ese momento, sino por algo más difícil de combatir, la impaciencia de los que apoyaron el cambio. La frustración de los que esperaban que el cambio fuera más rápido o más radical. Las contradicciones internas de cualquier proceso de transformación social real. Bayavavanga decía que los grandes cambios históricos no fracasan por sus enemigos, fracasan por sus amigos que se rinden demasiado pronto, o que exigen demasiado rápido, o que no entienden que transformar algo que lleva décadas o siglos construyéndose toma tiempo, que los ciclos son lentos aunque sus puntos de inflexión sean dramáticos. Y aquí es donde la visión se vuelve algo más que una predicción política. Se vuelve un aviso para quienes están viviendo este momento. Los discípulos de Bayavavanga documentaron que, después de hablar de esta figura en América Latina, de describir a la mujer que cambiaría México, siempre hacía una pausa larga. Un silencio que sus asistentes aprendieron a respetar y a no interrumpir. Y luego decía lo mismo. Siempre las mismas palabras. Como si fuera la parte más importante de toda la visión. No es una salvadora, es un espejo. Y lo que el país vea en ese espejo determinará lo que viene después. Si el país ve su mejor versión y trabaja para hacerla real, lo que viene será extraordinario. Si el país ve lo que quiere ver en lugar de lo que realmente está ahí, o de lo que viene será una oportunidad perdida. El espejo no decide. El espejo solo muestra. No es una salvadora. Es un espejo. Esto es probablemente lo más profundo de toda la visión. Y es algo que casi nadie que habla de estas profecías menciona. Porque muchas personas que estudian a Bayavavanga cometen el mismo error. Interpretan sus visiones como predicciones absolutas, como si el futuro estuviera completamente escrito y no hubiera nada que los seres humanos pudieran hacer para influir en él. Pero Bayavavanga no creía eso. Ella creía que las visiones eran mapas de posibilidades, indicadores de lo que podía ocurrir si ciertas condiciones se daban, advertencias sobre los caminos que llevaban a ciertos resultados, y cuando decía que esta figura era un espejo, estaba diciendo algo de una profundidad extraordinaria. El cambio que México experimente no depende solo de esa figura,
depende de lo que México sea capaz de ver cuando se mira honestamente en ese espejo. Sus injusticias históricas que nunca han sido completamente reconocidas, su potencial real que nunca ha sido completamente aprovechado, su dolor colectivo que nunca ha sido completamente procesado, su grandeza que existe, pero que con demasiada frecuencia ha sido secuestrada por intereses que no representan al conjunto. Lo que un país ve cuando se mira honestamente en un espejo determina lo que viene después. Y México, en este momento histórico, está justo frente a ese espejo. La pregunta no es si la figura que Baba Vanga describió ya está aquí. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué está viendo México en ese espejo? Y esa pregunta no la puede responder ninguna figura política por mucho poder que tenga. Esa pregunta la responde cada persona, cada ciudadano, cada uno de los que están viendo este video ahora mismo. Y ahora llegamos al punto que no pude sacarme de la cabeza desde que empecé esta investigación. El punto que hace que todo lo demás sea casi secundario. Baba Vanga, en sus últimos años de vida, habló repetidamente de algo que llamaba la cadena. Decía que las grandes transformaciones históricas no las produce una sola persona por brillante o valiente o poderosa que sea. Las produce una cadena. Una persona visible en el centro, identificable, que aparece en los libros de historia, y alrededor de esa persona, extendiéndose en todas direcciones. Millones de eslabones invisibles, personas comunes, sin poder formal, sin nombre en los periódicos, unos sin seguidores en redes sociales, que con sus decisiones cotidianas, con su manera de votar o de no votar, de hablar o de callarse, de resistir o de ceder, de enseñar a sus hijos ciertos valores o de dejar que la pantalla los eduque, de organizarse con sus vecinos o de encerrarse en el individualismo. Son ellos quienes realmente mueven la historia. La figura visible es el símbolo. El símbolo es necesario. El símbolo importa. Pero la cadena son las personas que deciden ser parte de algo, las personas que entienden que la historia no la hacen los héroes solitarios, la hacen las redes, las comunidades, las personas que se conectan con otras personas y forman algo más grande que la suma de sus partes. Y Baba Vanga dijo algo más sobre esta cadena, algo que los investigadores encontraron inquietante cuando lo leyeron por primera vez. Dijo que la cadena no necesita que todos sus eslabones sean conscientes de que son parte de ella. Dijo que muchas personas forman parte de procesos históricos grandes sin saber que lo están haciendo, sin entender que sus decisiones individuales, aparentemente pequeñas, están contribuyendo a algo que va mucho más allá de su vida cotidiana. Y que en ciertos momentos, en los puntos de inflexión de los ciclos, algo ocurre que hace que un número suficiente de personas empiece a ser consciente de que forma parte de algo más grande. Ese momento de conciencia, decía Baba Vanga, es el verdadero punto de no retorno. No la elección de un líder, no la aprobación de una ley, no la caída de una institución. El momento en que un número suficiente de personas se da cuenta de que son parte de la cadena y actúa en consecuencia. Este video es parte de ese momento, no el video en sí mismo, lo que este video activa en las personas que lo ven. Tú ahora mismo, leyendo esto, escuchando esto, procesando estas conexiones, ya eres parte de la cadena. Y lo que decides hacer con esta información, si la compartes o la guardas, si reflexionas sobre ella o la descartas, si la usas para conectar puntos que antes estaban separados en tu comprensión del mundo, eso importa más de lo que crees. Hay algo más que Baba Vanga dijo y que no mencioné hasta ahora. Algo que guardé para este momento porque requería todo el contexto anterior para entenderse completamente. Dijo que las visiones solo se cumplen cuando suficientes personas las conocen, no porque la profecía necesite publicidad para funcionar, sino porque la conciencia colectiva es parte del mecanismo. Y cuando suficientes personas son conscientes de un patrón histórico, cuando suficientes personas pueden nombrarlo y reconocerlo y actuar con esa comprensión, el patrón se vuelve inevitable.
no porque la profecía lo haya decretado, sino porque las personas conscientes hacen diferentes elecciones que las personas que actúan sin esa comprensión. Y las elecciones diferentes acumuladas a escala masiva producen resultados diferentes. Así funciona el cambio histórico real, no por magia, no por decreto divino, por personas que entienden el momento en que viven y actúan en consecuencia. Y lo más perturbador de todo esto, lo que Baba Vanga dijo al final de estas visiones sobre América Latina, sobre México, sobre esta mujer, sobre este momento, es algo que no voy a poder contarte completamente en este video. No porque no quiera, y sino porque para entenderlo completamente, para que tenga el peso que merece, necesitas primero saber lo que viene después de este momento de transformación, lo que está destinado a seguir, las fuerzas que ya se están organizando para intentar frenar lo que comenzó, las señales que deberías estar mirando en los próximos meses, y las maneras en que tú, como parte de la cadena, puedes hacer que el resultado sea el mejor posible. Eso es para el próximo capítulo, y ese capítulo se está construyendo ahora mismo. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Activa la campana, porque no quiero que te lo pierdas. Y comenta, estoy listo ahora mismo en los comentarios. Solo esas 2 palabras. Si sientes que algo de lo que escuchaste hoy resonó con algo que ya sabías aunque no podías articularlo, o si sientes que llegaste a este video en el momento exacto en que tenías que llegar, si sientes que formas parte de algo más grande. Estoy listo. Voy a leer todos los comentarios. Todos. Comparte este video con alguien que necesite verlo. No con todos. Con uno específico. Con la persona que ya te vino a la mente mientras escuchabas esto. Ya sabes quién es, porque Baba Vanga tenía razón en algo que aplica más allá de cualquier profecía sobre México o sobre ningún país específico. Las visiones no son para que las personas las reciban pasivamente. Son para que las personas que pueden recibirlas las activen, las pongan en movimiento, las conecten con otras personas que también pueden recibirlas y formen la cadena. La pregunta no es si la profecía es real. La pregunta no es si Baba Vanga tenía razón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que acabas de escuchar? La pregunta es si vas a ser parte de lo que viene. La pregunta es si estás preparado para lo que viene, porque lo que viene ya comenzó. Y tú ya estás dentro.